Bien, ahora sí vamos a la palabra. El próximo fin de semana tenemos una actividad especial, una actividad extraordinaria destinada a la membresía de la iglesia. Por eso el próximo domingo no tenemos un culto regular. Si tú no eres parte de la membresía, no puedes venir porque el programa no va a estar destinado para la iglesia en general, sino para la membresía. Y si tú no sabes si eres parte de la membresía o no, entonces quiere decir que no debes venir. Quiere decir que no eres parte porque la membresía sabe muy bien que es parte de la membresía. El domingo pasado hablamos de los círculos de compromiso y expliqué un poco de qué se trataba el círculo de compromiso de la membresía. Entonces, hoy, a pesar de que estamos todos reunidos como iglesia, quiero compartirles una predicación que tiene que ver con el retiro de la próxima semana. Esta predicación entonces está especialmente dirigida a la membresía, pero también sirve para todos nosotros como iglesia. Así que pongan mucha atención. El otro fin de semana vamos a estar guiando a los participantes a un descubrimiento de lo que Dios hizo de cada uno de nosotros, la forma que tenemos, el diseño que tenemos, quién eres a los ojos de Dios. ¡Qué maravilloso! Y puedo asegurarte que por mucho tiempo has vivido con una mentira respecto de quién tú eres. Porque la verdad no está en ti, la verdad no está en mí, la verdad no está en los medios, la verdad está en Dios, porque Él es el fabricante y Él sabe para qué nos hizo, con qué propósito. Una vez que entiendes quién Dios te hizo ser, eso requiere urgencia. Qué discreto, Víctor. Bueno, justo en la parte más central de la predicación. Ya, voy otra vez. Una vez que entiendes quién Dios te hizo ser, entonces entenderás la tarea que Dios te dio para hacer. ¿Están ahí? ¿Los tengo? ¿Sí? Una vez que descubres quién Dios te hizo ser, entonces vas a entender la tarea que Dios te dio para hacer. Ok, el retiro de desarrollo es el tercer paso en un programa que tenemos. ¿Pueden poner ya ese es el 1? Ahí está. Bueno, ese es mi tema, llamados a servir. El retiro de desarrollo es el tercer paso de un programa que tenemos en ICLAM. ¿Cómo se llama ese programa? El programa Vida. Y no puedes participar en el retiro de desarrollo sin antes haber participado del retiro de Victoria y de la conferencia de involucramiento. ¿Por qué? Porque tienes que comprometerte primero, antes de servir, antes de descubrir tu ministerio, tienes que comprometerte primero, y el domingo pasado hablamos de compromiso, tienes que comprometerte con tu crecimiento y tu madurez espiritual, primero. Y segundo, tienes que comprometerte en la comunión con otros. Ahora pongan mucha atención, con los años hemos descubierto que el servicio, el ministerio puede ser una tapa, una especie de máscara para cosas no resueltas en mi vida. Sirvo mucho, caigo paradito donde vaya. Pastor, con respeto, yo caigo parado donde voy, pastor. Genial, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es abrir tu corazón al Señor. Situaciones no resueltas. El servicio puede ser un caldo de cultivo para personas que tienen problemas en su identidad, en su significación, sentirse valorados, valorada en el servicio. Entonces, eso puede poner tu ministerio en un en un hielo muy delgado, ¿sí? Y así también, si no te comprometes con otros, puedes hacer de tu ministerio una carrera personal y estar más interesado, más interesada en tu desarrollo personal, en tu desarrollo ministerial, profesional, económico, que en el colectivo, en la iglesia. Estoy predicando, Víctor. Silencio. Entonces, si tú no te comprometes con la iglesia, vas a pensar solo en tu ministerio. ¿Te fijas? Entonces, por eso el servicio, el retiro de desarrollo está construido sobre el retiro de Victoria y sobre la conferencia de involucramiento. ¿Se capta hasta ahí? ¿Se capta? Solo el Nayib lo captó bien, todos bien.
Escucha esto, la madurez y la membresía son la base de tu ministerio. Ah, genial. La madurez y la membresía son la base de tu ministerio. Bien, ahora vamos a ver otra vista acá en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12. Yo lo traje aquí para ustedes. Siguiente, por favor. Efesios 4, del 11 al 12 dice así: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Fíjense bien, por favor. A fin de capacitar, ¿a quién? Al pueblo. Reina Valera dice de perfeccionar a los santos. Los santos son el pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. El texto dice que los pastores, los apóstoles, evangelistas, en fin, son capacitadores y los miembros, el cuerpo de Cristo, son ministros. Ojo, esta es la estrategia de Dios, que los líderes espirituales capaciten, perfeccionen a la iglesia, al pueblo, y que el pueblo sea el que trabaje. Y es la estrategia de Dios, por lo tanto, es la estrategia de ICLAM, la estrategia de la iglesia. No es tarea de los pastores hacer el ministerio. La tarea de los pastores es preparar, perfeccionar, capacitarte a ti para que tú hagas el ministerio. Déjeme hacerle una pregunta. Si alguien aquí se pone de pie, yo digo, mira, el hermano tiene un aviso, la hermana tiene un aviso, y el hermano y la hermana dice, bueno, el Señor me está llamando al ministerio. ¿Qué pensarían ustedes? Ah, la hermana pastora, pastor, o se va de misionero porque fue llamado al ministerio. ¿Lo captas? Tenemos este concepto. La mayoría de las iglesias hemos llegado a relacionar el ministerio con el pastorado o con la misión o con cualquier actividad a tiempo completo. Digan tiempo completo. Alguien que está sustentado por la iglesia, esa persona está en el ministerio. De esta manera, aunque son muchos en la iglesia los que sirven para Cristo, solo del pastor se dice que está en el ministerio. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todos nosotros estamos en el ministerio. Miren el texto que está aquí, ese mismo que les puse. Obsérvenlo, por favor. ¿Quién constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Quién? Miren el texto. Cuando dice él mismo, ¿de quién está hablando? Específicamente de Cristo, porque habla de que él resucitó, en fin. Es Cristo. ¿Cuál fue su propósito al constituir apóstoles, profetas, pastores? ¿Cuál fue el propósito? Capacitar, perfeccionar, muy bien, a los santos. ¿Y quiénes hacen entonces la obra del ministerio según este pasaje? El pueblo, el cuerpo, los santos. Es decir, todos nosotros. Todos nosotros. Aquí podemos orar e irnos para la casa. Con esto ya estamos, ¿no? Cada creyente tiene un ministerio. Tú tienes un ministerio. Hagamos esa dinámica, ¿ya? Dile que está a tu lado, dile, tú tienes un ministerio. Yanni, ¿tú tienes un ministerio? No, era muy sencillo. Tú tienes un ministerio, nada más. Nada más. Voy a decirlo enseguida. Ciudadano promedio. Lo voy a decir. Ministerio, no, es una buena pregunta, la tengo acá. Ministerio en griego es diaconía. ¿Y sabe lo que significa diaconía? Servicio. Y siempre me asombra, por eso es buena tu pregunta, porque me asombra cómo en la iglesia, en el reino de Dios, como que institucionalizamos los nombres. ¿Te fijas? Y con mucho respeto, en muchas iglesias está el pastor, luego el presbítero y luego el obispo. Ya cuando eres obispo ya la hiciste, ¿cachai? Como el obispo. Está bien, no hay problema, son diferentes formas de organizarse. Lo que quiero decir es que eso puede llevarnos a mal entender qué significa cada término. O el diácono, ahora soy diácono. Diácono es un servidor y el obispo es un supervisor. Eso es lo que significa la palabra. Por lo tanto, ministerio es diaconía, es servicio. Bien, si todos nosotros estamos en el ministerio, ¿para qué estamos los pastores? Siguiente vista, por favor, doña Kimberly. Los pastores... ¿está Melissa con nosotros hoy? Es Melissa, ya. Me confundo a veces. ¿Cuál es la labor de los pastores? La labor de los pastores es la misión
La misión FEPA. ¿Vamos? ¿Qué significa la misión FEPA? Siguiente. Facilitar. Los pastores somos facilitadores de los demás, de la iglesia. Somos llamados a encauzar el llamado de cada uno. Por eso organizamos el retiro, porque tenemos que facilitar el que cada uno de ustedes descubra su asignación y encuentre su lugar en el reino. Abrimos espacio, somos facilitadores. Segundo, nuestra tarea es enseñar, porque cuando tú conoces más a Dios, mejoras tu servicio. Escuchen eso, no lo pierdan de vista. Cuando conoces a quién estás sirviendo, tu servicio crece. Así que hay que enseñar. ¿Cómo conoces a Dios? Puede ser en sueño, pero no es solo en base a sueño, es en base a la palabra. Y nosotros enseñamos la palabra. Siguiente. Pastorear y cuidar. Nuestro servicio es mejor cuando nos despojamos de pesos, de atadura de nuestra vida vieja. Por eso necesitamos ayuda, consuelo, a veces un tirancito de un mechoneo, pero en amor. ¿Ok? Y por eso es que los pastores pastoreamos, cuidamos, hacemos consejería, etc. Y cuarto y último, administrar. Por eso es FEPA. Facilitar, enseñar, pastorear y administrar. ¿Qué es administrar? Básicamente como un director de orquesta, que el ministerio de adoración funcione en armonía con el ministerio de evangelismo y de Planeta Luz, y crean, a veces es necesario administrar adecuadamente para que toda la iglesia no sea un boche, sino que sea una armonía hermosa. Lindo, ¿ah? Me salió lindo, bien. Ok, es la tarea de los líderes de la iglesia facilitar, enseñar, pastorear y administrar. Pero otra vez, cada creyente es un ministro. Cada creyente es un siervo. Ministerio es sencillamente servicio y todos fuimos llamados a servir. Y es fundamental, hermanos queridos, especialmente la membresía, pero también todos los hermanos, todos los que confiesan a Jesús como su Señor. Estos son tiempos proféticos y es clave que tú encuentres, abraces y desarrolles tu lugar en el reino de Dios. Hemos aprendido que Dios es un Dios de propósito y Él no desperdicia nada. Él es un Dios de diseño, de propósito, y Él te diseñó con un propósito y un propósito que es eterno. Por eso tienes que estar seguro de esto. Créeme en esto, pónganme atención. El diablo va a hacer lo imposible por evitar que tú encuentres tu lugar en el reino. Y tal vez hay alguien aquí, o más de alguien, que desde su infancia ha recibido ataques sistemáticos del enemigo que van directamente contra tu diseño, contra tu asignación. ¿Por qué? Porque para Satanás eres un arma de destrucción masiva. El creyente que entiende, yo soy parte de un diseño divino y tengo mi lugar en el reino y voy a ocupar ese lugar, no importa el costo. Ese creyente, esa creyente es un arma de destrucción masiva para el infierno. Así que no sé si alguien aquí ha sentido ataques durante toda su vida, depresión, dificultades, problemas internos y problemas externos. Gente que se levanta contra ti, personas que te hacen bullying, que buscan destruirte sistemáticamente. Tú dices, ¿qué onda? ¿Qué onda pasa conmigo? Bueno, eso es porque es tan importante. Escucha, la tierra, hermanos, la tierra va a ser impactada en los últimos tiempos por una iglesia empoderada, caminando en su identidad y en su propósito. Y es un drama que el infierno lo sepa y que la iglesia no lo sepa. ¿Lo captas? Ahora quiero invitarles a leer un pasaje, parte de una historia del Antiguo Testamento, de un hombre que vivió este proceso. Vayan a Éxodo. Ahí lo tienen también, por favor, Meli, gracias. Éxodo capítulo 2. Pónganse cómodos porque vamos a mirar en la biografía de este hombre llamado Moisés. Y vamos a ver varios elementos con los que nos vamos a identificar. Éxodo capítulo 2, versículo 1. Leo de la NBI.
Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. ¿Cuánto tiempo 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño se lo llevó a la hija del faraón, y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir, y al ver que 2 hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable: ¿por qué golpeaste a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Era parado el israelita, el hebreo. ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez entre nosotros? Respondió: ¿acaso piensan matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó: ya estuvo, ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores llegaban y las echaban de allí. Un día, ¿quién? Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Un detalle: Moisés tenía esta cosa como de salvador, como de héroe. Como diríamos hoy, se ponía la capa Moisés, ¿cierto? ¿Te ponen la capa? Bueno, él sí se ponía la capa. 18. Cuando las muchachas volvieron a la casa de Reuel, su padre, éste les preguntó: ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Porque un egipcio nos libró de los pastores, le respondieron. Hasta nos sacó el agua del pozo y dio de beber al rebaño. ¿Y dónde está ese hombre?, les contestó. ¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, pues razonó: soy un extranjero en tierra extraña. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Sigamos, interesante la historia, ¿no? Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza.
Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué le respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés: diles esto a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Ese es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Saltemos al capítulo 4. Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre?, le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo: ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se le alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras y tú le hablarás a él por mí como si le hablara yo mismo. Pero no te olvides
de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Moisés se fue de allí y volvió a la casa de Jetro, su suegro. Al llegar le dijo: debo marcharme, quiero volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre. Voy a ver si todavía viven. El suegro le dijo: qué bueno, ya era hora que te fueras. No, le dijo: anda pues y que te vaya bien. ¿Por qué te demoraste tanto en irte? No, no le dijo eso. Le dijo: anda, bien. Ok, afirmen sus cinturones porque vamos. La historia es fascinante. Después de 400 años de esclavitud en Egipto, de silencio de parte de Dios, no hay registro de que Dios haya hablado durante 4 siglos. Dios se aparece con Moisés, se aparece a Moisés y habla con él para encargarle esta comisión. Y se produce, ustedes ya lo escucharon, este regateo, esta especie de negociación donde Moisés es reticente a la asignación de Dios, pero sabemos cómo termina al final. Dios efectivamente logra convencer a Moisés y lo envía, y entonces Moisés llega a ser instrumento de Dios para liberar a Israel. Ahora, en este encuentro con Dios, Moisés es confrontado con su pasado, con su presente y con su futuro. Y te vas a dar cuenta que el pasado, el presente y el futuro de Moisés, que parecían tan amenazantes, llegan a ser aliados de Dios en el cumplimiento del propósito de Moisés. Dios se revela como el Dios del pasado, del presente y del futuro de Moisés. Así que vamos a partir. Siguiente, por favor. Vamos a hablar del pasado. Del pasado. Moisés fue confrontado con su pasado. Dios tuvo que recordarle de dónde venía y por qué estaba allí donde estaba. Ahora, hay un aspecto del pasado de Moisés que me llama la atención. 2 veces Moisés hace referencia a esto delante de Dios. Ahí está en el capítulo 4, versículo 10 y 11. Le dice: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabras. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Pongan eso, por favor, allí en su mente. Me cuesta mucho trabajo hablar. Esta frase que Reina Valera traduce: soy torpe de lengua, ¿saben qué significa? ¿Cómo es literalmente? Lo que dice Moisés es: soy incircunciso de lengua. Y lo mismo le repite en capítulo 6, versículo 12. Señor, yo soy incircunciso de lengua. Por eso es que muchos ven aquí que Moisés está apuntando a un defecto físico literal. Algo pasa en la formación de su boca, de sus labios, su lengua, su paladar. No le permite hablar bien. Después de todo, ¿cómo él insiste tanto en eso si no es un problema real? No lo estoy inventando, Señor. Tú ves, yo no puedo hablar bien. Yo tengo una condición física. Bueno, a este hombre que no puede hablar bien, sucede que Dios lo llama para que dé un mensaje. Lo llama para que hable. No puede hablar, pero lo llama para que hable. Y no solo para que hable, sino para que hable ante público y ante autoridades. O sea, el cuadro está completo. Señor, tú no sabes lo que estás haciendo. Me llamas a mí que no sé hablar, no puedo hablar. Probablemente tiene un defecto físico. Y me pides que hable. Y me pides que hable ante público. Y no solo ante público, sino que ante autoridades. Dios se presenta como el creador. Él le dice: ¿quién hizo al hombre? ¿Quién hizo el habla? Yo soy el creador de todo. ¿A mí me vas a hablar de diseño? ¿A mí me vas a hablar de condición física? Ok. Moisés tenía que entender que Dios lo había creado con inteligencia y con propósito, por muy difícil que fuera para Moisés creerlo. Ok, saltemos ahora a la aplicación. Yo creo que todos nosotros, o por lo menos algunos, o la mayoría, si no todos, en algún momento le ha dicho al Señor: Señor, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo? Y no hablo del aspecto físico, ya de que me gustaría ser rubio, me gustaría ser como el pastor, en fin. No hablo de eso. No hablo del aspecto, de cómo luces. Estoy hablando de una condición física. Y muchos de nosotros a veces luchamos con temas, qué sé yo, uno jaqueca, otro fibromialgia, otro miopía. Señor, sería tan genial si yo no tuviera esta condición.
una disposición, qué sé yo, para enfermedad de los huesos, el estómago, en fin, apnea, apnea del sueño, ¿ok? Hemos aprendido que la enfermedad no es buena en sí misma, pero que Dios puede usar todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Así que si tú dices, pucha pastor, yo tengo esta debilidad en mi carne, hay una condición en mi físico que me limita, Dios te dice, mira tu pasado, porque yo soy quien te formé. Yo creé todas las cosas en tu ser, tal como tú eres. Y aunque la enfermedad no es mi propósito original, yo puedo conducirlas para el bien de mis propósitos. ¿Lo captan? Pero Moisés, digan, pero Moisés, no solo tuvo que enfrentar su condición física pensando en su pasado. Moisés nace en un contexto súper complicado, ya lo leímos. Israel está oprimida por un imperio que es el egipcio y endurece su mano sobre los israelitas, Faraón, por miedo a que se multipliquen y se rebelen. Cada varón que nació fue lanzado al río o muerto de alguna u otra manera. Capta eso, por favor. Todos los bebés varones, sistemáticamente, como una política de Estado, por decirlo de alguna manera, debían ser eliminados. En ese contexto nace Moisés y su mamá se ve en la desesperación, y hay varias mamás acá, ¿verdad? Los padres también. Se ve en la medida desesperada, la única chance que tiene, una mínima chance de que mi hijo viva, es esconderlo, es ponerlo en una cesta, tirarlo por el río y que sea lo que Dios quiera. Pasan los años, Moisés crece, consciente de su identidad israelita, tiene súper clara la injusticia que sufre su pueblo y se pone la capa. Se pone la capa. ¿Ok? Todo le resulta mal, lo que él quería hacer bien fue mal, no, mal. Y sale corriendo, se esconde en el desierto, allí se casa, se autoexilia, a su primer hijo le llama forastero, eso significa garzón, forastero. Eso dice él, yo soy un forastero y tuve que arrancar. No puedo estar ni con mi familia egipcia, ni con los israelitas. Si alguien piensa que tiene un pasado complicado, fíjense Moisés. Este es el pasado, de aquí viene Moisés. Ahora Dios trata con todo esto. Confronta a Moisés con sus temores más terribles y más íntimos. Y va a pasar tiempo hasta que Moisés entienda. Ahora entiendo por qué yo no debía ser criado con los israelitas. Ahora entiendo por qué yo debía tener un fuerte arraigo israelita, pero criarme en la corte de Faraón. Él después llegó a ser el legislador. Si tú piensas que Moisés fue un viejo con barba larga, con una vara, y que le decía, ya cabrón, por acá, ahora está muy equivocado. Flavio Josefo, un historiador judío, dice que Moisés era una persona muy capacitada en la medicina, en la astronomía, en las matemáticas, etc. Era una persona muy preparada. Y todo eso era parte del plan de Dios para su propósito. Bien, ¿cómo es tu pasado? ¿Cuál es tu patio? ¿Qué fueron las cosas que tú viviste? No solo tu condición física, sino tu pasado. Piensa en todas tus experiencias, todas las cosas que has vivido. Pastor, no me gusta pensar en las cosas que he vivido porque son difíciles. Yo lo entiendo, me han pasado cosas difíciles en mi infancia también. Y en el pastorado hemos aprendido con Natalia, lo he dicho en otras ocasiones, que las principales heridas de nuestro corazón se dan en nuestra niñez, en tu infancia. Y allí, créeme, Satanás intentó marcarte para que no llegues a cumplir el propósito de Dios. Pero en Cristo aprendemos que todas las circunstancias que nos han vivido, que hemos atravesado, incluso las que no son buenas, son usadas, así nos dice Romanos capítulo 8, para el bien de los que lo aman. Él puede ganar con una mala carta.
la jugada. Así que abraza esto en tu corazón. Dios ha tejido tu vida, tu historia, tu pasado. Y todas tus experiencias que has vivido te han hecho el hombre, la mujer que eres, y te van a ayudar en el cumplimiento de tu servicio, de tu propósito. Moisés tuvo que ver su pasado, lo enfrentó, lo aprovechó y sirvió a Dios. Ok, sigamos. Siguiente. Primero el pasado. En segundo lugar, el presente. Ok, muy sencillo. La confrontación de Moisés con su presente la encontramos en esta pregunta que le hace Dios. ¿Qué tienes en tu mano? Eso es presente. ¿Qué tienes ahora en tu mano? ¿Y qué tenía Moisés en su mano? Un palo. O sea, una vara. Es que era una vara, pastor, mágica. Era un palo. Necesita un palo para la oveja. Ahí hay un palo. Eso era lo que tenía. Tenía un palo. Moisés pudo haber razonado, pero si soy un simple pastor, tengo un palo. Ya no puedo hacer nada con esto. Antes podía. Antes sostenía una lanza. Josefo dice que él llegó a ocupar un puesto en el ejército de Faraón. Incluso ganó batallas. Por eso es que matar al egipcio fue fácil. Listo. Era un soldado. Señor, antes cuando yo blandía mi lanza, mi espada, pero ahora tengo un palo. ¿Qué puedo hacer con esto? Ahora, ¿qué voy a hacer? El punto es que no fue la espada, no fue la lanza, fue la vara, lo que Dios usó. Y le dice, ustedes lo escucharon, lleva esta vara, porque con ella vas a dar una señal al pueblo de Israel. Moisés tuvo que entender que Dios tiene sus tiempos y llama cuando Él lo decide, ni antes ni después. Aplicación. ¿Qué tienes tú en tu mano? ¿Qué es lo que tienes hoy en tu mano? La pregunta no es cuánto tienes, sino lo que tienes. Ya dijimos, antes tenía una lanza digna de un oficial de ejército, una espada digna. Hoy tengo un palo. No importa cuánto tienes. Lo que importa es lo que tienes. El tema de la cantidad nunca ha sido tema para Dios. Nunca. Nosotros nos deslumbramos con las cantidades. Este pastor, 1000 personas en su iglesia, un tremendo ministerio. Nosotros nos valoramos o nos asustamos por las cantidades. Dios no. Dios salva al pueblo de Israel con 300 a través de Gedeón, ¿verdad? Dios honró la ofrenda de esta viuda. Jesús alimentó a miles con 5 panes y 2 peces. Así que no es cuánto tienes, sino lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes hoy? Y vamos a hablar el próximo fin de semana, vamos a buscar hacerte consciente de lo que tienes. Y te vas a dar cuenta de que tienes mucho más de lo que crees. Satanás siempre te va a llevar a enfocar en lo que no tienes, en lo que careces. Pero Dios te pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Tú dices, pastor, no tengo esposa. ¿Tienes soltería? Tengo a la Sole. Gracias, Felipe, está ahí boicoteando mi predicación. Alguien dijo que aquí una esposa diría, Señor, prefería tener un palo que a mi esposo. Nada que ver. Encuentro pésimo. No, qué mal. No, tener a mi esposo pero tener un palo. No, es que no tengo. Tienes. Hoy tú tienes y el Señor te pregunta, ¿qué tienes en tu mano? El otro fin de semana vamos a hablar más de eso. Así que mira tu presente. No solo mires tu futuro, o sea, tu pasado, sino mira tu presente y sirve al Señor. Y tercero y último, pasado, presente y futuro. Fíjate que Moisés no solo es confrontado con su pasado y su presente, sino con su futuro. Escucha lo que dice Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Escucha esto, teniendo por mayores riquezas
el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón. Es Hebreos 11, 24 al 26. Hebreos 11, 24 al 26. Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. No sabemos cómo exactamente Moisés pudo haber tenido esta certeza. Esto de tener la mirada en el galardón. Personalmente creo lo siguiente, escuchen. Creo que la visión que tiene en el monte, esta zarza ardiente, esta presencia de Dios, este encuentro con Yahweh, el Dios de sus antepasados, lo hizo consciente de la realidad eterna. Lo captas de que hay algo más, y ese algo más se está acercando a nosotros como pueblo, a la tierra. Y eso cambió completamente su perspectiva. Bueno, un día tú y yo, aplicando inmediatamente el tema, tú y yo vamos a ser confrontados con esa eternidad. Y Ana Carolina nos decía, nos vamos a ver en la eternidad. Nosotros vamos a una vida eterna. Vamos a llegar a la presencia de Dios. También vamos a ser envueltos por su gloria. Así dice la Biblia. Van a estar los ángeles, serafines, querubines, todo el ejército celestial. Van a estar hombres y mujeres que sirvieron al Señor, que tuvieron esta vislumbre del reino eterno y sirvieron, vivieron aquí en la tierra con la mirada puesta en el cielo. Pero va a estar también Jesús, glorificado, exaltado. Apocalipsis dice que sus hojas van a ser como llamas de fuego, su cabeza coronada de gloria. Eso vamos a enfrentar tú y yo. Esa es nuestra esperanza. Ver un día al Señor, estar en su presencia, que todo lo que es en parte ahora sea pleno, que nuestros ojos realmente puedan ver y contemplar y nuestros oídos realmente puedan escuchar al Rey. Ese es nuestro destino, ese es nuestro futuro. Y entonces ese futuro es llamado a definir hoy mi servicio. El Señor nos habla, cierto, de esto, del reino de los cielos. Es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Les entregó sus bienes, los bienes de este Señor, de este Rey. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Dios nunca te va a dar algo que no puedas administrar. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5, y así los otros, etcétera, etcétera. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Di conmigo, arregló cuentas con ellos. ¿Cuántos de nosotros han escuchado del tribunal de Cristo? Eso está en la palabra. Es este juicio no para condenación, porque el que está en Cristo, ¿cierto?, está libre de condenación. Es una rendición de cuentas delante del Rey. Y esa rendición de cuentas te muestra cuán importantes somos los seres humanos para Dios. Hemos dicho en otras ocasiones que el ser humano es imputable a los ojos de Dios. Y eso es tan cierto que un día Jesús te va a decir, me va a decir, Antonio, ven, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Y tenemos este hombre que dice, Señor, me diste 5 talentos, aquí están los otros 5. Señor, dice el otro, aquí están los 2 talentos que me diste, aquí te entrego también los otros 2. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te reconocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Wow, lo que es tuyo. Siervo malo y negligente, respondió el Señor. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esta es la forma en que Satanás empobrece a su iglesia, mostrándole lo que no tiene. Hermanos, al que tiene le será dado.
Así que es tiempo de que tú comiences a abrir tus ojos y a darte cuenta de que tienes. Pedro y Juan van al templo, lo hemos dicho otras ocasiones. Este cojo está atento, esperando recibir una moneda. Ellos dicen, no tengo ni uno, pero lo que tengo te doy. Hermano, hermana, tienes. Moisés fue confrontado con su pasado, fue confrontado con su presente y fue confrontado con su futuro. Pasado, presente y futuro se aliaron con Dios para desafiar a su siervo. Oremos. ¿Quieres tomar una decisión? Déjame orar por ti. Si quieres tomar una decisión respecto de tu futuro, respecto de lo que vas a hacer con tu vida. Mira, esto parece un cliché dentro de la iglesia o el mundo evangélico, pero tú lo vas a experimentar. No hay verdadera plenitud para el ser humano, sino en la presencia de Dios. Esto no es religioso, esto no es evangélico, esto es divino. Y hemos sido creados por Dios y hemos sido creados para Dios. Y fuera de Él no hay verdadero sentido.